Buenos días. Hoy les vamos a presentar nuestra exposición de la actividad colaborativa de la fase 3, teniendo como base tres películas. Bueno, nuestro grupo está conformado por Luisa Fernanda Abreu, Daniela Fernanda Díaz, quien les habla María Camila González y Yurlay Viviana Velázquez. La introducción. Bueno, el presente trabajo tiene como objetivo la realización de un análisis de procesos psicológicos de tres películas, las cuales son Mentes Brillantes, El Castor y Speed, las cuales tienen sus propias características. Les voy a hablar de cada película. La mente brillante refleja un sentido por lo real, pero allí sienten una incertidumbre por lo fantástico. El castor tiene diferentes enseñanzas a nivel educativo porque allí se encuentran muchos valores. Y la Spider maneja un excelente ejercicio de introspección. Eso es realmente importante. Buenas tardes, mi nombre es Yurley Viviana Velázquez Rodríguez, del curso de psicopatología. En la tarde de hoy les vengo a realizar el análisis, la sustentación del análisis de la película Una mente brillante. Bueno, entonces en esta película pudimos ver que en la parte del pensamiento encontramos la idea delirante de grandeza. Cuando están en el balcón de la universidad con Charles, su amigo imaginario, John Nash le dice que es de muy buena cuna y sabe exactamente lo que persigue, afirmándole que tiene espíritu de lucha. Explica que su maestra le decía que él tenía doble ración de cerebro y media de corazón, confesando a Charles que las personas no le gustan mucho. Y en esta escena se puede evidenciar claramente que John Nash se siente superior a los demás. Él afirma que no quiere perder tiempo en esas aburridas clases y teorías mortales inferiores, como él lo grita a sus compañeros, mostrando su poder de conocimiento y altivez. Luego, damos paso al pensamiento acelerado. El pensamiento presenta una marca de rapidez de los procesos asociativos y una abundante producción de ideas que suceden sin fijarse en contenidos específicos, según Belo, Shandy y Ramos 2008. Entonces, aquí identificamos en varias escenas generadas por las masivas ideas que llegan al pensamiento de forma inexplicada y que por ende hacen que John actúe de una forma acelerada e impulsiva. En la parte del lenguaje encontramos el lenguaje desorganizado. Encontramos bloqueos mentales, mutismo y pobreza en la expresión de sus emociones, según Belo, Shandy y Ramos. Entonces, lo podemos identificar en la dificultad de expresarse en el momento que tiene que hablar con una chica, donde su lenguaje no le permite mantener una conversación, sino que está exento de su estructura. También tiene dificultad para tener conversaciones con sus amigos y poder entablar relaciones sociales. Lo pudimos evidenciar en escenas de la película. En la parte de ansiedad y estados emocionales desorganizados, cuando está intentando que salga su teoría y no lo consigue, se pone tan ansioso que tira la mesa por la ventana. Esto se convierte en una amenaza ya que necesita de la aprobación de los profesores de la universidad y si no la aprueban se va a sentir derrotado. Y eso es uno de sus mayores temores, ya que no quiere sentirse una persona fracasada. Esta situación le causa ansiedad y siente de una u otra forma miedo de no poder lograr lo que con tanto sacrificio ha estado intentando. En la percepción y la imaginación, en la escena, cuando él se encuentra en el jardín de la universidad y los compañeros empiezan a hacerle preguntas, él responde de manera prepotente, con palabras muy cortas y poco explícitas, lo cual se puede evidenciar que es difícil tener empatía con los demás, ya que él se siente con un potencial más alto y no es de su interés agradar a los demás. En este caso, solo se enfoca en su proyecto, que debe exponer, y él suele ser, se muestra una persona egocéntrica, muy obsesionado con las matemáticas. En la parte de imaginación y alucinación podemos encontrar cómo la percepción e imaginación en donde aparece el actor John Nash mediante las alucinaciones auditivas y visuales que él tenía haciéndose creer que era un gran detective. Podemos ver en varias escenas de la película, pero especialmente en la de su cuarto se puede analizar que pasa la mayoría del tiempo probando fórmulas y teorías. No tenía mucho tiempo para hacer amistades, prefería como enfocarse más en realizar ese tipo de pruebas y sus amigos de Princeton eran pasajeros, no compartían mucho con él. Él sufría de esquizofrenia. Al sufrir de esta enfermedad, él crea un compañero de cuarto que lo ayuda con sus problemas y comparte con él. Este solo existe en su mente, al igual que el plan de gobierno donde él es un soldado espía. En los engaños perceptivos podemos evidenciar que John Nash presenta alucinaciones creyéndose que lleva una vida como un gran detective, que se utiliza para saciar su necesidad de ser una persona importante y reconocida. Él lo utiliza como para sentirse de esa manera. Él realizó también un deseo de lograr sentirse querido y acogido por los demás cuando se muestra en la escena con Marcy, la sobrina de su mejor amigo imaginario, que vive en su mente, de Charles. Cuando hablamos de la memoria, encontramos la esquizofrenia. Durante toda la película, el protagonista John Nash presenta esa patología, puesto que muestra cambios bruscos de personalidad, muestra confusiones, delirios e incapacidad para concentrarse. Sus rasgos son tan marcados, diferentes posturas para mencionar, desde las alucinaciones, locuras, delirios, cambios drásticos en la personalidad que se pueden evidenciar. Gracias. Conclusión. La película Una mente brillante refleja diferentes sentidos del desarrollo de la vida real, pero a veces la vida puede ir más allá de la realidad. Es decir, aquí se inclina por lo fantástico. Bueno, se basa siempre en la vida real, pero ellos siempre sienten una incertidumbre por lo fantástico. Bueno, en conclusión, John aprendió una lección muy importante en su vida, que era escuchar más al corazón que al pensamiento. Era, bueno, que el hecho de padecer de la enfermedad y de soportarla, tanto las burlas como la enfermedad, eso lo hizo fortalecer y salir adelante.
Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer el análisis psicológico de la película Spider. Bueno, en esta película encontramos varios criterios para realizar el análisis. Empezamos con el pensamiento. Las ideas delirantes paranoides y referenciales. En diversas ocasiones de la película se evidencian ideas delirantes en cuanto a la ubicación en el tiempo, trayendo en sí recuerdos que vivió en momentos diferentes. También se destacan cuando el personaje principal percibe la presencia de una persona irreal por su madre, creyéndola muerta e ideándola como una impostora. Encontramos las rumiaciones mentales. El protagonista solía divagar sobre sus propios pensamientos, asumiendo recuerdos como ideas concretas. Además, escribía compulsivamente en un diario que permanentemente mantenía escondido. También solía hablar solo y recrear su contexto como lo recordaba en su niñez, es decir, organizó su cuarto de manera como lo tenía cuando se desencadenó su enfermedad. El lenguaje. Permanentemente encontramos un lenguaje desorganizado, expresaba un discurso casi inexistente, producía palabras, sin embargo no era fluido el mensaje que deseaba transmitir y era muy poco comprendido. Solía escribir en su diario personal en simbolismos que solamente él comprendía. Ansiedad y estados emocionales desorganizados. Se evidencian en las escenas donde el niño se envuelve en papel periódico para cubrirse entre los cordones que ataba recreando las historias de arañas que su madre le contaba. También se evidencian en la forma de vestir del protagonista, dado que independientemente del clima solía usar aproximadamente 20 camisetas. Percepción de la imaginación. El personaje principal es diagnosticado con esquizofrenia. Sin embargo, para el tiempo en que se supone se desenvuelve la película, aún no había como tal un apoyo interdisciplinar que cubriera dichos trastornos mentales. Por el contrario, es enviado a un centro psiquiátrico después de asesinar a su madre creyendo que era una impostora con la que su papá la habría reemplazado y asesinado. Al mostrar una aparente mejoría, es enviado a un centro menos carcelario donde es ignorado por completo por parte de sus pares y cuidadores, lo que le lleva a recaer nuevamente y desatar las conductas paranoides, alucinaciones y demás padecimientos. Imaginación y alucinación. Hay dos escenas claves donde se logran evidenciar las alucinaciones que dan pautas claves para apuntar a las distorsiones de la realidad del paciente. Cuando percibe el olor a gas en la casa que lo transporta a épocas donde su mamá cocinaba y cuando ve a la mujer en la habitación con el padre creyendo que estaba ideando la manera de asesinar a la mamá con el papá. Alucinaciones. Las alucinaciones presentes en la película son olfativas cuando percibe el aroma de gas, son visuales y auditivas, sobre todo en las escenas donde él veía a la doctora, a quien llamaba prostituta barata, en lugares donde no estaba. La falta de habilidades sociales también le llevaba a estimular las alucinaciones de manera que le ocupaban y le suplían estas necesidades de interacción con otros. La memoria. El protagonista no lograba tener recuerdo alguno sobre eventos de su infancia hasta que volvió al barrio donde nació. Confundida su memoria, lograba traer al recuerdo vagas imágenes que plasmaba en su diario personal, a manera de logaritmos que solo él comprendía. Estos recuerdos eran manifestaciones que su memoria trataba de traer al recuerdo, recreándolas con sucesos que no existieron, pero que para él eran reales, tratando de cubrir ese vacío en la memoria. Esquizofrenia. Durante el desarrollo de la película se evidencia cómo esta enfermedad va consumiendo poco a poco a Spider desde corta edad con sus alucinaciones y sus delirios. Los traumas que poco a poco fueron desencadenando situaciones más complejas, llegando también al excesivo consumo de sustancias como cigarrillo y café para controlar sus estados de ansiedad y nerviosismo frente a lo que va a suceder. Conclusión. Es importante resaltar la manera en cómo esta enfermedad va consumiendo poco a poco a Speed desde su corta edad con sus alucinaciones y sus delirios, llegando también hasta el consumir excesivamente sustancias como el cigarrillo y el café. Esto lo hacía con el fin de controlar sus estados de ansiedad y de nerviosidad. Él siempre pensaba en que si hacía algo, ¿qué le iba a suceder? ¿Qué consecuencias tendría? Buenas noches, mi nombre es Daniela Díaz. A continuación vamos a realizar el análisis psicológico de la película El Castor. En la película, de entrada, podemos encontrar que el actor principal, Walter, padece de alteraciones de la conciencia. ¿Qué son alteraciones de la conciencia? Dice acá que es la primera función psicológica que se debe evaluar y si está afectada, todo el resto de funciones psicológicas de cada persona va a estar alterada. Es decir, que la conciencia se define como el estado en el que las personas mantienen el conocimiento sobre sí mismos. En este aspecto, en la película se evidencia el trastorno bipolar en Walter. ¿Qué es el trastorno bipolar? Es una enfermedad mental en la que el portador padece de intensos cambios de ánimo y eso desencadena desde una actividad hiperactiva hasta puede terminar en depresión.
¿Cómo evidenciamos esto en la película? Walter padece de episodios depresivos desde que su padre falleció. Y a raíz de eso, él creó un personaje que era una marioneta en forma de castor. Esa marioneta tomó el control de su mente y de su vida, pero era él mismo el que le daba vida y el que le daba el poder a esa voz interna que él aún no reconocía que era él mismo. También podemos evidenciar el trastorno depresivo, que hace parte de las alteraciones de la conciencia. El trastorno depresivo es un conjunto de enfermedades en donde prima la tristeza. Allí no existe motivación para las personas, y eso le estaba pasando a Walter, como lo decíamos al principio, desde que su papá falleció. A él la vida le cambió por completo. A raíz de eso empezó a tener problemas en su matrimonio, problemas en su casa, su empresa, sus negocios se fueron en quiebra. Entonces, a raíz de esa depresión, dice acá que es un conjunto de enfermedades en donde prima la tristeza. Esa desmotivación echó a perder prácticamente todo lo que Walter había construido para él mismo. A continuación también tenemos el trastorno de identidad disociativa. Dice acá que es la forma más extendida, la cual cubre todo el espectro de síntomas disociativos, incluyendo los estados de personalidad e intrusiones mentales con su propia agenda y sentido de sí. Es decir, que es una forma en la que la persona adopta a alguien más, a alguien ajeno a él mismo. En este caso, en la película, Walter le da vida a un personaje imaginario, a una voz imaginaria, que no era tan imaginaria porque estaba en físico su presencia, que era la marioneta. Pero la voz de la marioneta era parte de la estructura psicológica de Walter. ¿Cuál estructura? Hablamos que el ser humano es compuesto por 3 estructuras psicológicas, que es el yo, el ello y el superyo. Y se puede decir que la marioneta hacía el papel del ello y del superyo. ¿Por qué el ello y el superyo? El yo de cada persona es la parte más consciente y es la parte más ética que tiene cada persona. El ello y el superyo es la parte más arriesgada de cada persona, esa parte que normalmente las personas tienden a reprimir. Pero entonces en esta película, el ello y el superyo de Walter, que estaba reprimido a raíz de su depresión, tomó vida en la forma del castor, y él mismo se daba esas órdenes a través del castor, pero era el ello y el superyo de Walter que estaba reprimido. Acá encontramos el trastorno de identidad disociativa porque era una lucha interna que Walter tenía, que él la interpretaba como una voz que era la del castor. A continuación, presentamos también alteraciones del pensamiento. El pensamiento es considerado como el proceso por medio del cual llega a dominarse el sistema de operaciones y conocimientos elaborados sociohistóricamente. Entonces, aquí encontramos varias características que son las alteraciones del pensamiento. Entre estas están las alucinaciones. Como podemos evidenciar, Walter tenía alucinaciones con el castor, no alucinaciones de que lo veía y no estaba, porque en realidad la marioneta sí estaba, alucinaciones en el sentido en el que él escuchaba que el castor le hablaba. Eso es una alucinación porque el castor no estaba hablando, lo que estaba escuchando él era su voz interna, la voz de sus estructuras psicológicas reprimidas, pero él las estaba proyectando en el castor. Esto tiene un nombre y ese nombre es esquizofrenia. Esas alucinaciones de Walter al escuchar que el castor le estaba hablando tiene el concepto de esquizofrenia, que es un trastorno mental caracterizado por la existencia de pérdida de contacto con la realidad. Eso tiende a convertirse en una psicosis. Walter estaba psicoseándose él mismo, pensando que tenía una marioneta en forma de castor que le estaba hablando y le estaba ayudando a superar sus traumas. Entonces, en esta parte es muy crucial porque cuando esa raíz de esquizofrenia se sale de control y Walter ya llega a un punto en el que su parte estructural, que es consciente, es decir, el yo, se hace consciente de lo que realmente está pasando en su vida, él debe buscar la forma de romper el vínculo que hay entre él y esa marioneta del castor. En este caso, la única forma que encuentra Walter para poder romper ese vínculo es cortándose un brazo. Él asocia esa cortada del brazo como el rompimiento del vínculo entre él y el castor para poder disipar de su mente esa relación o ese control que el castor tenía sobre él. Lo que él todavía no asociaba era que eran sus estructuras internas luchando entre ellas a ver cuál de todas podía obtener el control completo de su mente.
Bueno, este fue el análisis que pude realizar de esta película. Muchas gracias. Conclusión. Analizando desde el punto de vista educativo, la película tiene varios elementos de enseñanza y aspectos pedagógicos, psicológicos, metodológicos y de materiales. De la misma manera, resalta ámbitos educativos con los propios personajes, de manera tal. La esposa que se convierte en el Estado. Walter es la educación en ese sentido. El hijo mayor es el contenido. El hijo menor se convierte en la competencia y lo más importante de este castor es el medio didáctico. Bueno, finalmente resalta acá la película los valores que tiene.